Buenas tardes, mi nombre es Leonel Avilés y voy a hablar sobre la cita. La cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones de un texto con referencia a propios autores o de diferentes fuentes en el mismo texto. La cita tiene tres diferencias, que es la cita textual, la cita menos de 40 palabras y la cita de más de 40 palabras, menos y más. Ahí está la diferencia y la cita textual. En la cita textual, pues se extraen fragmentos e ideas de un cierto texto. En cambio, en la cita de menos de 40 palabras, se puede utilizar comillas, la letra cursiva y demás adornos, por así decirlo. En cambio, en la cita más de 40 palabras, ya no se puede utilizar esto. Y esas son las diferencias entre la cita de más de 40 palabras y la cita de menos de 40 palabras. Y otra que se me había olvidado de decir, pues también está la cita de parafraseo. En la cita de parafraseo tú puedes escribir, o sea, puedes basarte en lo que dice el autor. Puedes buscar en internet, buscar en folletos y con tus propias palabras, puedes redactar, escribir en la cita lo que aprendiste o lo que entendiste del texto. Eso se llama parafrasear en una cita de autor. Referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en un texto que nos permite identificarlas y localizarlas para cerciorarnos de la información contenida allí y complementarla en caso de ser necesario. ¿Cuáles son las diferencias entre las referencias y bibliografía? Una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o útiles para una lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. Como ejemplo de sangría francesa tenemos la siguiente. En todo texto o párrafo tenemos que aplicar la sangría a partir de la segunda línea, como nos muestra en el ejemplo. El texto o párrafo puede contener de 5 a más líneas, siempre aplicándose la sangría de la segunda hacia adelante. Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar la referencia bibliográfica. La página que usted encontrará es similar a la siguiente, donde podemos encontrar el año de edición, el autor, editorial y ciudad en donde fue publicado dicho libro. Una forma básica para realizar un texto es la siguiente: debe contener apellido, las iniciales del nombre primero y segundo, el año en que fue publicada. El título siempre debe contener letra cursiva, ciudad, país y editorial por el que fue publicado. Un libro con autor contiene apellido en la inicial del nombre, año, el título del libro, la ciudad, el país y el editorial por el que fue publicado. Como editor, contiene los capítulos que son escritos por diferentes autores, como muestra el siguiente ejemplo: el primer apellido del primer autor, el año de edición, el título, la ciudad, país y editorial por el que fue publicado. Versión electrónica. Este tipo de libros contienen el hipervínculo o el link donde sacamos dicha información. También contiene apellidos, nombres, año en que fue publicado, el título y de dónde fue sacada la información. Capítulo de un libro. Se referencia a un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores, como lo vemos en el siguiente ejemplo: apellido del primer autor, apellido del segundo, el año en que fue publicado, el título o la entrada del libro, el apellido del siguiente autor, el editorial, título del libro y ciudad, país de la editorial.
Los artículos científicos. La información para realizar las referencias de un artículo se puede encontrar en algunas de estas formas. Como podemos ver en el ejemplo de aquí, se encuentra el título del artículo, nombre de la revista, volumen, año y páginas. ¿Sí? Como podemos ver en el siguiente ejemplo más abajo, ¿sí? Como pueden ver aquí se encuentra lo que es de otra forma. Se va a encontrar primero el título del artículo y en la parte de abajo de este se va a encontrar el nombre de los autores. En la parte final de la hoja se va a poder encontrar aquí lo que son, en la esquina de la parte derecha se va a poder encontrar el nombre de la revista, el año, el número de volumen y las páginas de esta. La forma básica de cómo podemos encontrar también estos artículos, para poder dejarlos registrados, van a poder, como se ve aquí en el ejemplo, se va a poner lo que es el apellido del primer y segundo y tercer autor, la fecha, título del artículo y nombre de la revista y las páginas la página en la que se encuentra. Acá abajo podemos ver claramente lo que es un ejemplo, ¿verdad? Los autores siempre van a ir separados con una coma y el último obviamente se le va a poner el indicativo de I. Como podemos ver aquí se ve el año, el título del artículo y en la parte de abajo, ya que este es un título extenso, va a ir al lado el nombre de la revista de donde se saque el artículo, el volumen, el número y las páginas. Ahora les voy a explicar en este caso los artículos que contienen DOI. ¿Qué es DOI? El DOI es un código único que tienen algunos artículos que son de bases de datos de la web, ¿sí? En este caso, como podemos ver aquí en esta imagen, se encuentra un código DOI que va a identificar justo este artículo. Si podemos ver más abajo en un ejemplo, ¿verdad?, donde se ponen las referencias, vamos a poder encontrar que se ponen en el mismo orden que vimos anteriormente. Se van a encontrar el apellido y el nombre de los 3 primeros autores, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número, la página y al lado de estos se va a poner el código DOI que se encuentra del artículo. Ahora les voy a explicar en este caso, podemos encontrar también los que son los artículos sin DOI. Tenemos dos maneras de poder encontrar esos artículos. Podemos encontrar los artículos impresos y los artículos online. Los artículos impresos, como pueden ver, es una manera más simple en la cual nosotros podemos poner las referencias. Solo se va a tener que poner el apellido, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número y la página, como podemos ver aquí en el ejemplo. El artículo online es de la misma manera. En este caso solo no cambia de ninguna manera, se va a poner igual el apellido, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número y el número de la página. Así tal cual como nosotros podemos ver aquí en este ejemplo de acá. Y adicional también, como el artículo es online, ¿verdad?, tienen que poner también lo que sería el link de la página de donde se consiguió ese artículo, ya que no contiene el código DOI que vimos anteriormente. En algunos artículos nosotros nos podemos dar cuenta de que siempre o hay un autor o se encuentran varios autores. De esta manera, los que les voy a explicar, ustedes van a poder, van a realizar una variación de autores, de acuerdo a autor, perdón. Como pueden ver, como les indiqué anteriormente, puede haber un solo autor en un artículo y se van a indicar de esta manera. Se va a poner el apellido y el nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número y la página en donde se lo sacó. De la misma manera, si se encuentran de 2 a 7 autores de un solo artículo, se realiza un listado de todos esos y se los va separando mediante comas, y el último, como vimos anteriormente, se lo indica con la letra I. En este caso, como podemos ver en el ejemplo, se van poniendo los nombres de los autores, el año, el nombre de la revista, el volumen, el número y el número de páginas donde se sacó, en este caso, donde se sacó, ese me fue el nombre, donde se sacó el artículo, otra vez. Cuando nosotros
Cuando nosotros realizamos algún tipo de investigación de algún tipo de artículo, nos podemos dar cuenta de que pueden existir tanto uno o varios autores. De esta manera, como les voy a indicar, ustedes los van a poner como referencia en sus trabajos. Si es un autor, como vimos anteriormente, se hace de esta manera. Se va a poder indicar el apellido, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número y la página. Ahora, si son varios autores, si llega a haber de 2 a 7 autores, lo único que van a tener que hacer es que se van a enlistar todos los autores de manera separada por comas, y el último, como se los indiqué así de tal manera anteriormente, se lo separa con una I. Como podemos ver en este ejemplo, se separan aquí los nombres de 2 autores, se les indica el año, el título del artículo, el nombre de la revista y el volumen y el número de la página que se encuentra. Cuando queremos referenciar un artículo de periódico, nos podemos encontrar con 2 posibilidades: artículos impresos y artículos en línea o artículos en sitios web. Cuando queremos hacer una referencia entre 8 o más autores, primero se listan los primeros autores, se colocan puntos suspensivos y luego se coloca el último autor. Para referenciar un artículo de periódico en forma básica, se coloca primero el apellido seguido de sus iniciales, entre paréntesis se coloca la fecha de publicación del artículo, el título del artículo, el nombre del periódico y el número de páginas donde se sacó el artículo. Para referenciar un artículo de periódico impreso con autor, se coloca los 2 apellidos seguidos de la inicial del primer nombre, entre paréntesis la fecha de publicación del artículo, el nombre del artículo y el número de páginas. Para referenciar un artículo de periódico sin autor, se coloca el nombre del artículo, entre paréntesis se coloca la fecha de publicación y se coloca el nombre del periódico y se coloca el número de páginas de donde está impreso el artículo. Para referenciar un artículo de periódico online, se coloca el apellido seguido de las iniciales, entre paréntesis la fecha de publicación del artículo, el título del artículo, el nombre del periódico tal y como sale en la portada en cursiva, y se coloca al lado el recuperado de, que es la dirección URL de donde se puede encontrar el artículo o el periódico. Para referenciar un artículo de revista impreso, se coloca primero el apellido seguido de las iniciales, entre paréntesis la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el número de volumen de la revista y el número de páginas entre las que está impreso el artículo. Para referenciar un artículo de revista online, se coloca el apellido seguido de sus iniciales, entre paréntesis el año, el mes y el día, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva y el recuperado de, que es la dirección URL de donde se puede encontrar el artículo de la revista. Para referenciar otros tipos de textos como informes, autor corporativo, informe gubernamental, se coloca el nombre de la organización, entre paréntesis se coloca el año, el título del informe, entre paréntesis el número de las publicaciones y se coloca el recuperado, que es el URL de donde se extrajo la información. Para referenciar simposios y conferencias, se coloca el autor seguido de una inicial, se coloca la I, se coloca el autor seguido de una inicial, entre paréntesis se coloca la fecha, el título de la ponencia, se coloca M, seguido de una inicial y el apellido del presidente del Congreso, entre paréntesis se coloca presidencia, se cierra el paréntesis y se coloca título de simposio o congreso, se coloca simposio o conferencias llevado a cabo en el Congreso y el nombre de la organización y el lugar. Para referenciar una tesis y trabajos de grado, se coloca el autor seguido de una inicial, se coloca la I seguido del autor y seguido de una inicial, se coloca entre paréntesis el año, se coloca el título de la tesis en cursiva, se coloca en paréntesis el trabajo de pregrado, maestría o doctoral, se coloca el nombre de la institución y se coloca el lugar.